Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con el concepto de integrales. Uno de los conceptos de integrales es enfocar como una antiderivada. Esto quiere decir que hay otros conceptos que después lo vamos a ir desarrollando en la unidad, pero en esta oportunidad vamos a trabajar el concepto de integral como si fuera una antiderivada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos visto que, por ejemplo, la operación suma tiene la resta, la operación división tiene la multiplicación, el logaritmo tiene el exponencial. Es como que las funciones vinieran de a pares, ¿sí? Y si yo consecutivamente opero con una y la otra, vuelvo al caso inicial, ¿sí? Si yo algo le sumo o le resto el mismo número, obtengo el número inicial. Bueno, con las derivadas y con las antiderivadas, con las derivadas y con las integrales pasa lo mismo. Son un par de funciones que entre sí se anulan. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo a una derivada le aplico una integral, tengo que volver a la función original. ¿Bien? Bueno, pero antes que poder hablar de esa definición, tengo que decir cómo se escribe una integral, porque las integrales tienen una notación especial, así como la tienen los logaritmos, las funciones trigonométricas, etc. Las integrales se escriben con una S, ¿sí? Grande, estirada. Adentro se pone la función, ¿sí? Por dx. Este dx que está acá, que parece que no es nada, bueno, es fundamental. Porque este dx me va a estar diciendo en cada momento con respecto a qué variable estoy haciendo mi integración, ¿sí? Acá la función podría tener i, z, j, pero si yo pongo dx, quiere decir que la variable con la que tengo que integrar es x. A menudo vamos a ver, y de hecho yo hice la tabla de integrales, se la hice en función de u. Entonces, si la función es u, la variable con la cual yo voy a integrar es u. Pero puede llamarse i, z, como ustedes quieran, ¿sí? O sea, lo importante es que esto tiene que estar porque es la que a mí me va a decir con respecto a quién estoy integrando. ¿Está? Bien, eso por un lado. Entonces, de este modo escribimos, ¿sí?, lo que se conoce como integrales indefinidas. Pero esto no es otra cosa que la notación, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora cuál sería la definición de esto. Según lo que nosotros dijimos antes, si las integrales es una antiderivada, yo tendría que decir, si yo tengo una derivada, si a esa derivada la integro, tengo que volver a tener la función, ¿sí? Eso es cierto. Entonces, a partir de ahí yo puedo decir que la integral de una función es igual a otra función si y solo si cuando yo derive esto me da la función original. ¿Se entiende? O sea, la derivada de esto me tiene que dar la función original. Por ejemplo, la integral de x es igual a x cuadrado sobre 2. Si y solo si cuando yo derive x cuadrado sobre 2, obtengo el original. Perdón, cuando yo derive. Acá, es mal el símbolo, es cuando yo derive, ¿sí? Cuando yo derivo esto, ¿qué me queda? El 1/2 lo dejo ahí y me va a quedar la derivada de x cuadrado, que es 2x. Se simplifican y me queda 2. Efectivamente, me queda la original. Pero hay más. Vamos a agregar una hoja acá. Hay más. Porque, supongamos, yo les dije recién, la integral, voy a repetir, o voy a tomar otro ejemplo. Supongamos, la integral del seno de x. La integral del seno de x, yo les cuento, después van a ver ustedes por qué, la integral del seno de x es igual a menos coseno de x. ¿Por qué? Porque si yo a menos coseno de x lo derivo, me va a dar como consecuencia menos. La derivada del coseno es menos seno, ¿sí? Y entonces me da seno de x. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sin embargo, yo le puedo agregar algo más a esto. Porque en realidad la integral del seno de x es igual al menos coseno de x más una constante, cualquier constante. ¿Por qué? Porque la integral de menos coseno de x más una constante, cualquier constante, ¿sí?, va a ser igual al seno de x, porque la derivada de la constante vale 0.
Entonces, en general, y por eso le llamamos integrales indefinidas, la integral de una función f de x es igual a otra función f de x más k, más una constante. A veces le llamamos k, pero ahora me hicieron acordar que en IB le llamamos c, así que le vamos a llamar c, ¿sí? Más c. Bueno, esta constante es muy importante porque según las condiciones del ejercicio que yo tenga, será el valor que tome esa constante. Si no, para muchas funciones habrá infinitas, ¿sí?, funciones integrales, mientras yo no define el valor de c. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tengo que hacer la integral de logaritmo neperiano de x. Bueno, yo sé que la integral del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. ¿Por qué sé eso? Y más c. ¿Por qué sé eso? Porque si yo derivo 1 sobre x más c, si yo lo derivo, ¿sí?, tengo la derivada de 1 sobre x, que ustedes saben es logaritmo de x, más la integral de c, que ustedes saben que es 0. Por lo tanto, esto es igual a esto. ¿Se entiende? ¿Se ve? Bien, voy a seguir dando ejemplos hasta que lleguemos a ver más ejemplos y ustedes se den cuenta cómo es el procedimiento. Supongamos que yo diga integral de, estoy tratando de pensar algunas que ya conocemos, ¿sí? La integral de e a la x de x. Bueno, la integral de e a la x de x es e a la x más c. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque e a la x más c, si yo lo derivo, es e a la x. ¿Están de acuerdo? Bien. Ejemplo, la integral de, bueno, podría ser del coseno de x. Y la integral del coseno va a ser el seno de x más c. ¿Por qué? Porque si yo derivo, ¿sí?, seno de x más c, la derivada de c vale 0 y la derivada del seno es coseno de x. ¿Está? O sea, siempre vuelvo a la primitiva. ¿Se entiende? Bien, bueno, tomo la última y pasamos a ver justamente todo esto que estoy haciendo yo. Ahora se lo estoy haciendo y ustedes lo pueden verificar, pero lo podemos escribir en una tabla para que ya lo sepamos hacer de aquí en adelante. Por ejemplo, supongamos que esta, por ejemplo, no la van a saber hacer, pero para eso hay una regla que ya la van a ver. X al cubo sobre, la integral de, sí, la integral de x al cubo de x. Bueno, la integral de x al cubo le cuento que es x a la 4 sobre 4 más c. ¿Por qué sé que eso es cierto? Porque si yo derivo esto, recuerden que x a la 4 sobre 4 es lo mismo que escribir así, ¿no? Entonces, si yo derivo esto, me va a quedar, la derivada de esto es 1/4 por x a la cuarta bajo el 4, x a la 3, esa es la derivada de esto, más la derivada de c que vale 0. Esto simplificado me queda que es x cubo, ¿sí? Perfecto. No saben por qué es eso, pero no se hagan problema porque ahora vamos a ir justamente a la tabla de integrales inmediatas. Bueno, y acá tenemos una tabla de integrales inmediatas, ¿sí? Bueno, creo que se puede hacer más grande. A ver si la podemos hacer más grande. Sí, la podemos hacer más grande. Para que se vea. Bien. Fíjense. Acá tenemos la función, ¿sí?, que queremos integrar y acá nos da qué función nos da como resultado. Si yo tengo la integral de du, el resultado es u más c. ¿Por qué? Porque si yo derivo u más c, ¿qué me va a quedar? Un 1. Porque si no hay nada acá, quiere decir que f de x vale 1. ¿Sí? Lo voy a poner así para que se vea. Si yo tengo la integral de 1 por du, que obviamente es la integral de du, eso me va a dar u más c. ¿Por qué? Porque el integrado del u me da 1, el integrado del c me da 0. Ya les dije, me está marcando como variable la u. Esto también vale si yo tengo la integral de dx. ¿Cuánto vale? X más c. ¿Sí? Si tengo la integral de di, vale y más c. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo de di, cuando yo derivo me va a quedar 1. Perfecto. Veamos.
la otra integral dice que, y acá está, esta la tenemos que aprender, es una regla, que es exactamente todo lo contrario que hacemos con la derivada. ¿Se acuerdan que si yo quiero derivar x a la n, hacíamos bajo el n x a la n más 1, a la n más 1? Bueno, acá vamos a hacer el procedimiento exactamente contrario. No vamos a estar multiplicando, sino que va a estar dividiendo, y no se va a estar sumando, sino que se va a estar restando. ¿Estamos? Entonces, lo borro porque no los quiero confundir. Vamos a poner la integral de x a la n más 1, perdón, la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, todo más c. ¿Está? Bien, ejemplo. Si yo tengo la integral de x, que recién se los puse, de x a la 3, de x va a ser igual a x sumo 1, que es 4, sobre 4 más c. Ese es el ejemplo que les había dado antes. ¿Sí? Bien, sigamos. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo, es la integral de 1 sobre x, ¿sí? De x. Y el resultado es logaritmo neperiano. Fíjense que le pone valor absoluto al logaritmo neperiano, ¿no? Valor absoluto más c. ¿Por qué? Porque no existe porque esto no está definido para valores de x negativo. Entonces, el logaritmo no está definido para valores de x negativo. Entonces le ponemos el valor absoluto a x, ¿sí? Entonces la integral de 1 sobre x es el logaritmo neperiano de x más c. Esto lo vimos recién, porque si derivo, vuelvo a obtener esto, ¿sí? Bien, veamos qué otra. También vimos esta, la integral de e a la x, ¿está? La integral de e a la x de x, vimos que era e a la x más c, ¿sí? ¿Por qué? Porque si derivo vuelvo a obtener e a la x. Bueno, lo mismo va a pasar con la integral de a a la x, dice que tengo a la x de x, va a ser a la x sobre el logaritmo neperiano de a más c. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo la integral de 2 a la x de x, va a ser igual a 2 a la x sobre el logaritmo neperiano de 2 más c. ¿Sí? ¿Me explico? Esta ya la conocen. Bueno, acá tenemos la del seno, obviamente es menos el coseno, lo dijimos recién. La del coseno es el seno. La de la secante cuadrada es la tangente de x y la de la cosecante cuadrada es menos la cotangente de x, ¿sí? Fíjense que esta en la tabla de derivadas ustedes tenían que la derivada de la tangente era la secante, la derivada de la cotangente era la cosecante, la derivada del seno era el coseno, la derivada del coseno era menos el seno, ¿sí? Bueno, básicamente es como escribir del otro lado la tabla, ¿sí? Bien, entonces, vamos a tomar algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, que yo tenga, vamos a ver, supongamos que yo tenga la integral de x quinta, vamos a tomar así. Supongamos que yo tengo la integral de x a la 5 de x, eso va a ser x a la 6 sobre 6 más c. Supongamos que tomemos otro ejemplo. Estoy pensando, ¿no? Supongamos, porque esto es lo primero que se les va a aparecer, que yo tenga esto, y entonces lo primero que tenemos que hacer, como ustedes ya saben, es escribirlo de una manera que yo lo pueda resolver, y entonces una vez que ya lo tengo de la forma que yo lo puedo resolver, le sumo 1, me va a quedar x a la 3 medio dividido 3 medio, más c, ¿sí? Esto acá lo que se va a presentar siempre es esa cosa que nosotros ya sabemos, que a veces a los ejercicios hay que arreglarlos un poquito para que se conviertan en una integral inmediata. Acá también me va a pasar que, por ejemplo, yo voy a tener x más 1 al cuadrado. Bueno, habrá que desarrollar ese cuadrado, ¿sí? Y tenemos la integral de x cuadrado más 2x más 1, ¿sí? De x. Y bueno, y acá me apareció una suma, me podría haber aparecido una resta, y entonces es necesario que veamos qué propiedad hay con respecto a la suma o a la resta. Y entonces acá, perdón. Entonces acá le cité las dos únicas propiedades que tenemos que tener en cuenta acá, ¿sí? Esas propiedades son, se las pongo ahí más ampliadas. Con respecto a la suma, ¿sí? Es distributiva. Bueno, ahí está. Con respecto a la suma y a la resta es distributiva. ¿Qué quiere decir? Que si tengo
un conjunto de funciones que se están sumando o restando, puedo separarlas en distintas integrales, ¿sí? Y la otra propiedad, son solo dos, la otra propiedad es que si tengo una constante multiplicada por la función, al igual que como pasa con las derivadas, puedo sacar la constante y directamente integrar la función, ¿sí? Veamos, recién teníamos un ejemplo, ¿sí? Yo les di como ejemplo que teníamos la integral x más 1 al cuadrado. Esta no es una integral inmediata. La convertimos en la integral de x cuadrado más 2x más 1, ¿sí? Todo por dx. Bueno, como existe esta propiedad, entonces lo que hacemos es la integral de x cuadrado de x más la integral de 2x de x más la integral de 1 de x, ¿sí? Bueno, esta integral es, le sumo 1, 3, dividido 3, más esta integral, el 2 lo puedo sacar afuera, es 2 por la integral de x. La integral de x es, le sumo 1, al 1 le sumo 1, me quedan 2 sobre 2, más esta ya hemos visto que la integral del 1 es la x. Y todo esto va más c. Fíjense que no es que pongo un c en cada una de las integrales, sino que al final de todo le pongo la constante c, ¿sí? Bien, tomemos otro ejemplo. Supongamos que tenemos la integral del seno de x más e a la x menos 1 sobre x de x. ¿Qué hacemos? Integramos todo por, o sea, este de x recuerden que va para todo, ¿no? Integramos todo por separado. Es la integral del seno de x más la integral de e a la x de x menos la integral de 1 sobre x de x, ¿sí? Y ahora tenemos la integral del seno, ya dijimos que es menos coseno de x, más la integral de e a la x, que es e a la x, menos la integral de 1 sobre x, que es logaritmo neperiano de x, y todo más c. Yo sé que parece que voy rápido, sobre todo porque no tengo nadie que me diga si voy bien o mal, pero bueno, ustedes lo pueden repetir las veces que sea necesario. Bien, veo otro ejemplo. Y acá vale este ejemplo que voy a dar, porque quiero que sepan que no existe ninguna propiedad, ni cuando está multiplicando, ni cuando está dividiendo. A diferencia de las derivadas, las integrales no tienen otra propiedad, ¿sí? Son solo esas dos propiedades, que es cuando se están sumando y restando o cuando están multiplicado por una constante. Supongamos que yo tenga la función x cuadrado menos 3 seno de x, para decir, por x de x. Perdón, voy a cambiar el seno este porque me va a molestar un poquito. Vamos a poner por x cubo, ¿sí? Bien. Yo no puedo hacer nada acá así como está porque no existe ninguna regla que me permita hacer algo cuando tengo una multiplicación. Lo único que yo puedo hacer es distribuir esta x para convertirlo en un x cubo menos un x cuarta por dx, ¿sí? Y entonces ahora sí, como ya me quedaron restando, no están multiplicando, puedo integrar la integral de x cubo menos la integral de x cuarta, ¿sí? Cada una con su dx, perdón. Y entonces me va a quedar x cuarta sobre 4 menos x quinta sobre 5 y más c, ¿sí? Bueno, voy a dar un último ejemplo. Supongamos que yo tengo la integral de x más 1 sobre x al cuadrado sobre raíz de x, ¿sí? Bueno, insisto, así como está no se puede hacer nada. Lo que tengo que hacer es trabajarla algebraicamente hasta reducirla a una suma y resta de términos. Entonces, primero desarrollo ese cuadrado, x cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Y todo dividido en la raíz de x. Perfecto. Esto me va a quedar x cuadrado sobre la raíz de x, perdón, más, acá se simplifican las x, 2 sobre raíz de x, más 1 sobre x cuadrado y sobre la raíz de x. O sea, como está todo dividiendo, lo puedo poner abajo, ¿no? Tanto la x como la raíz de x. Todo por dx. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es
a esto le voy a asociar, o sea, le voy a sumar las potencias para que me quede una sola función, así puedo convertirla en una inmediata, porque así tampoco puedo resolverla porque se están dividiendo. Entonces, esta, por ejemplo, yo tengo x a la 2 y un exponente acá, un medio restando, me queda 2 menos un medio, son 3 medios, ¿sí? Más, esta que está acá la puedo escribir como 2 por x a la menos un medio, más, esta que está acá la puedo escribir, este es x a la 2 con un x a la un medio, me queda x a la 5 medios. Si quieren la podemos poner directamente arriba, a la menos 5 medios de x, ¿sí? Todo esto por dx. Entonces, por lo que hemos aprendido recién, esta integral es distributiva a cada uno de los términos, o sea, integro este más la integral de este más la integral de este. Entonces, la integral de este es, le sumo 1 al 3 medios, que me queda 5 medios, y lo divido en eso, 5 medios, más 2 por la integral de esto. Le sumo 1, me queda x a la 1 medio, dividido 1 medio, más le sumo 1, fíjense, menos 5 medios, le sumo 1, me queda menos 3 medios, x a la menos 3 medios sobre menos 3 medios más c. Y queda así. Por ahora no le pido ni siquiera que lo simplifiquen ni nada, estamos aprendiendo a integrar. Entonces, para terminar, quiero dejarles esta imagen, ¿sí? Que es la caja de herramientas que ustedes necesitan para trabajar con este tema. Lo único que tienen que tener presente es las dos propiedades que citamos y la tabla de integrales inmediatas. Con esta cajita de herramientas van a poder resolver todos los ejercicios que ahora les indico en la actividad cuáles son. Desde ya, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.